Vamos a hablar de estrés y el título dice estrés, el lado bueno. Vamos a revisar nos ocurre muy someramente cuando estamos viviendo una situación de estrés. Cuando nosotros fuimos creados y creadas, Dios tuvo una intención y puso esa intención grabada en nuestro cuerpo. La neurociencia no es otra cosa que una ciencia descriptiva que ha ido leyendo y descubriendo lo que Dios quiso grabar en nuestro cerebro para que su intención pudiera ser llevada a cabo. El estrés lo vamos a distinguir de cansancio. Cansancio lo vamos a definir como un estado biológico y se refiere cuando no he dormido lo suficiente, cuando no he comido lo suficiente, cuando tengo dolor físico o tengo tensión física. El estrés, en vez, es un estado biológico y psicológico. En torno al estrés había un tremendo cuestionamiento. Cuando se comienza a hablar sobre el estrés en los años 40, Seligman es uno de los investigadores iniciales en esto del siglo pasado, se descubre que las personas o se encuentra que los organismos que sufren estrés se enferman mucho, viven menos y se desarrollan una serie de enfermedades. Sin embargo, en los 90 del siglo pasado comienzan otras investigaciones y descubren que hay un montón de personas felices, realizadas, que siguen su propósito de vida, que están tremendamente estresadas y que son sanas y que son muy longevas. Entonces la pregunta surge, ¿qué pasa? ¿Por qué algunas personas frente al estrés se enferman y otras no? Vamos a tratar de entender que nosotros hemos sido creados para dar fruto, es decir, nuestro cerebro está construido para que nosotros podamos dar fruto y fruto en abundancia. Entonces, en una situación de estrés, es decir, cuando nosotros sentimos una amenaza para lograr algo, para llegar a algo, en nuestro cerebro ocurre lo siguiente. Lo primero, el hígado vierte grasa y azúcar en la sangre, es decir, acá viene un problema, voy a dar combustible, mucho combustible, pero además genera adrenalina y cortisol, que hace que sea más eficiente ese uso de energía. O sea, este combustible me va a alcanzar para mucho más. Es como si una marraqueta, en vez de darme 50 calorías, ahora me diera 500 calorías, para que tenga mucha más energía. Además, se van a liberar endorfinas, adrenalina, testosterona, dopamina, que me van a dar sensaciones de motivación, seguridad y poder. Pero muy importante es que además se libera oxitocina. La oxitocina es una hormona que genera lazos, empatía, intuición, disminuye el miedo y promueve la valentía. Es muy típico que una mamá que ve en peligro a un hijo, ya en ese minuto tiene un acto de valentía que en otras ocasiones no lo tendría. Eso es por la liberación de oxitocina, entre otras cosas. Y además se libera DEA, que aumenta la neuroplasticidad. Es decir, el cerebro aprende mucho de estas situaciones. Lo que aprende puede ser bueno o malo, va a depender de cómo nosotros la vivamos, la situación. Bien, cuando se produce una situación de estrés, yo puedo tener dos interpretaciones. Y dependiendo de la interpretación que tenga, lo que va a ocurrir en mi organismo. Porque todo esto que se liberó generó sensaciones en mi organismo. Una interpretación es que las exigencias superan totalmente mi recursos. Cuando yo siento que las exigencias de la situación superan totalmente mis recursos, inmediatamente me siento en una situación de derrota. Y mi interpretación va en esa línea. Sin embargo, si yo siento que las exigencias no superan mis recursos, yo me puedo sentir en una situación de desafío. Entonces, frente a una situación de estrés, yo me puedo sentir en derrota o me puedo sentir en desafío. Va a depender de cómo yo la interprete, lo que va a ocurrir en mi cuerpo y cómo lo voy a vivir psicológicamente. Comienza un tironeo. Tengo que tomar conciencia, ¿ya? Porque el mal espíritu nos quiere derrotados. El buen espíritu nos quiere desafiados. Y vamos a tomar conciencia de esto para poder cambiar. Ese es el primer paso de qué es lo que me ocurre a mí en mis situaciones de estrés. Cuando yo tomo conciencia, tengo que darme cuenta cómo interpreto para interpretar desde otra perspectiva. Ya, este es el típico dibujo en que puedo ver una joven o puedo ver una anciana. ¿Ya? Y si yo estoy mirando igual que esta jirafa de la perspectiva, voy a pintar siempre ese mismo cuadro. Tengo que cambiar la perspectiva para pintar un cuadro diferente. Y este cambio de perspectiva es clave en el estrés. Las personas felices son personas ocupadas, que están haciendo un millón de cosas, ¿ya? Pero también son personas que dan valor y significado a su experiencia. Si la experiencia estresante para mí tiene un valor y un significado, la voy a vivir de una manera
totalmente diferente que si esta experiencia no es significativa. Ahora finalmente lo quiero poner en palabras del Papa, escuchémoslo. Por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Al igual que el Papa, los invito a meterse en la vida con sentido y con significado y a darle un nuevo sentido al estrés. Muchas gracias.